Bueno, en honor al tiempo vamos a dar inicio. Están pidiendo código y buenos días a todos. Están pidiendo código y la verdad es que se supone que con el acceso ingresan de manera directa, ¿ya? Solo los anfitriones, o sea, los panelistas, que en este caso soy yo, el equipo de la doctora Luengo, y ahí se ve la doctora María Eugenia Arzola, y Francisca Briones, que nos acompaña desde la división jurídica. ¿Ya? Les doy la bienvenida a todos y a todas. Tenemos hartos participantes, 404, perdón. Eso nos habla y sabíamos que era un tema muy necesario y muy importante abordar. Este webinar va a quedar grabado y después lo vamos a compartir dentro de nuestros espacios y plataformas para que puedan acceder a ellos y puedan también replicarlos si es que quieren compartirlo con el resto de los equipos. Veo gente de Magallanes, de Villarrica, del sector Oriente, así que muy buenos días. Bueno, me presento, mi nombre es Paloma Herrera Omeña, pertenezco al Departamento de Ciclo Vital, a la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública. Y lo que nos convoca hoy día es es el contexto de lo que es los cuidados paliativos universales bajo la ley número 21.375. Ante eso, quiero contextualizar que nuestro temario, voy a partir yo con un contexto en lo que se refiere eh, con un contexto en lo que se refiere, cierto, la ley, brevemente, y luego pasaríamos a la presentación del equipo de la Oficina de Bioética, que lideraron desde el punto de vista técnico los lineamientos eh, y el formulario de voluntades anticipadas, que efectivamente es parte de lo que nos convoca con esta ley. Bueno, como todos saben, nuestra situación demográfica y epidemiológica está variada y efectivamente nuestra esperanza de vida al nacer eh, ha aumentado, pero también ha aumentado exponencialmente con el tiempo. Y sabemos que hoy en día las personas, ya al momento de nacer, tenemos una esperanza de vida de sobre los 80 años, pero que esto va a aumentar, ¿cierto? Proyectándose a futuros años, ¿cierto? Al año 2035. Pero también sabemos que esto conlleva que, como bien lo ven ahí en la gráfica, las mujeres envejecen, o sea, tienen una mayor esperanza de vida al nacer que los hombres, pero también las condiciones de salud en las cuales llegamos a nuestra vejez. eh, Nos hablan de que efectivamente llegamos con enfermedades crónicas no transmisibles, con nivel de discapacidad y dependencia importante, con enfermedades que efectivamente han aumentado con el tiempo y que nos hacen ver de que las condiciones en que llegamos a nuestra vejez no son las menores, no son las adecuadas, y por eso mismo es que eh, surgen la necesidad y se espera que el tema de los cuidados paliativos aumente también exponencialmente junto con esto. Dentro de las estimaciones de personas que requieren para el año 2019, lo cual también ahora 2023, estos son los últimos datos que tenemos publicados, pero sabemos que las enfermedades no oncológicas, o sea, las enfermedades terminales o enfermedades graves, ¿cierto? Ocupan un mayor porcentaje de necesidad de cuidados paliativos que incluso las oncológicas. Ahí podemos encontrar las enfermedades cerebrovasculares, el VIH, la demencia, heridas, intoxicaciones, enfermedades no inflamatorias del sistema nervioso central, enfermedades pulmonares crónicas y la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y esto se extrapola no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. ¿Ya? O sea, las necesidades de cuidados paliativos van en aumento y no solamente están focalizadas a lo que es en su mayor porcentaje las enfermedades oncológicas. Eh, Contexto, más de 20 años
Em, los cuidados paliativos se iniciaron en el año 94 en nuestro país, en un contexto de un programa, ¿cierto? Que iba más orientado a los cuidados paliativos en etapas terminales, pero desde el punto de vista oncológico. Esto se materializó el año 2005 con la reforma de salud y con, ¿cierto? Con las garantías explícitas en salud, donde la garantía número 4, que es alivio del dolor, y los cuidados paliativos oncológicos garantizaban el acceso y oportunidad, ¿cierto?, para los cuidados paliativos en las personas que están en un proceso de enfermedad oncológica. Pero ya se van a cumplir 10 años de la primera resolución mundial del, de la Organización Mundial de la Salud, en donde esta insta a sus a Estados miembros a mejorar el acceso a los cuidados paliativos como un componente central de los sistemas de salud, haciendo hincapié en la atención primaria, comunitaria y la domiciliaria. Y, y a raíz de esto es que vemos un segundito que se me quedó medio pegada la presentación, ahí, vemos que a pesar de que el año 2005 surge esta garantía, eh, es que sabemos es que surgió de la misma necesidad de la gente, ¿cierto? El hecho de poder estar de poder tener acceso a cuidados paliativos a personas que no estuvieran con una condición oncológica, ¿cierto? Y es por eso que esta ley surgió de la necesidad de la gente, es promulgada en octubre del 2021 y entró en vigencia en marzo del 2022 y consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves. Disculpen que estoy con... Esta ley reconoce, protege y regula sin discriminación alguna el derecho de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave a una adecuada atención de salud. Dicha atención consistirá en el cuidado integral de la persona, orientado a aliviar dentro de lo posible padecimientos asociados a una enfermedad terminal o grave, y obliga al Estado a promover el acceso de los cuidados paliativos. Esto obviamente tiene que ir acompañado con un reglamento que fue desarrollado por el Ministerio de Salud y que fue publicado en enero de este año. Dentro, en los conceptos generales y más importantes que tenemos que tener en claro con respecto a esto, es que los cuidados paliativos, y que los declara este reglamento, es que los cuidados paliativos constituyen un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y de sus familias cuando se ven enfrentados con enfermedades que amenazan la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, mediante la identificación temprana y la evaluación y tratamientos correctos del dolor y otros problemas de tipo físico, psicosocial o espiritual. Por lo tanto, propone y se busca dentro de esta ley de que los cuidados paliativos se den de la manera más temprana posible, ¿ya? Eh, por lo tanto, con ello se pueda identificar tempranamente, tratar tempranamente todas las sintomatologías que pueden conllevar estas enfermedades para que tenga una calidad de vida adecuada hasta el fin de vida. Por lo tanto, lo otro importante es que considera los distintos aspectos que que se ven desde la calidad de vida, que es lo físico, psicológico, espiritual y social. Y lo otro relevante de este concepto es que no solamente lo asocia a la persona que está en una etapa de final de vida, sino que también a su familia y a las personas cuidadoras. De los derechos, toda persona que padece una enfermedad terminal o grave tiene derecho a cuidados paliativos cuando corresponda y en la forma establecida en el presente reglamento y en todos los decretos, reglamentos, normas técnicas y guías que pueda elaborar el Ministerio de Salud. La persona debe ser informada, tiene derecho a ser informada en forma oportuna y comprensible de su estado de salud, pronóstico, del manejo de síntomas, formas de autocuidado y de los posibles tratamientos a realizarse. Y además tiene derecho a ser acompañada por sus familiares o la persona que se le designe.
Y dentro de muchos artículos y de muchas disposiciones que nos obligan a nosotros como ministerio a trabajar para la implementación de esta ley, se encuentra la declaración de voluntad anticipada, en donde el Ministerio de Salud deberá proveer un formulario tipo para la declaración de voluntad anticipada de personas que padezcan enfermedad terminal o grave. Este trabajo fue desarrollado durante este año entre la División de Prevención de Control de Enfermedades con la Oficina de Bioética de la Subsecretaría de Salud Pública y el Comité de Ética Asistencial. Pero además de hacer este formulario, se pensó y se ejecutó finalmente también un documento que diera alineamientos para orientar a los equipos de cómo poder hacer este formulario y cómo poder abordar en el fondo el tema de las voluntades anticipadas con las personas que padecen enfermedad terminal o grave y con sus familias. Eh, Antes de que pasemos a creo que hay cosas que son importantes, ustedes ya lo conocen, esto ha salido en redes, también es parte de lo que es la difusión que nos exigen también esta ley para su implementación de cuáles son las prestaciones mínimas y también la relevancia que esto tiene con la intervención a las familias y cuidadores y el apoyo y educación, apoyo psicológico que se les deben dar a las familias de primer grado de consignidad y a los cuidadores en todo lo que es el otorgamiento del proceso de cuidado paliativo, pero también de la posterioridad de su muerte. Acá podemos ver algunos documentos, ¿cierto?, que están orientados para los equipos, ¿cierto? Y también la difusión que se debe dar por parte de los servicios de salud y también un díptico que quisimos hacer que pueda ser entregado para las familias y personas que ya tienen que tener acceso a los cuidados paliativos. Esta es la difusión que se ha hecho en redes sociales y siempre termino mi presentación con esta frase de usted importa por lo que usted es, usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Y esa es un poco nuestra visión, es nuestro espíritu eh, para poder hacer este planteamiento, todo lo que hemos podido trabajar y en lo que seguimos trabajando. El proceso de implementación de esta ley, ustedes saben, es una ley reciente, pero que va de forma escalonada. Ahora a mí me gustaría, sí, aclarar de que este es nuestro primer webinar. Y este webinar está enfocado a efectivamente en la resolución exenta que salió ahora a fines de noviembre con respecto al documento de lineamientos de voluntad anticipada en que incluye su formulario y que desde esa parte eh, la, la, la temática que vamos a abordar en específico es voluntades anticipadas. Lo que vamos a hacer, sí, es durante este año tenemos programado una serie de webinars que se van a ir compartiendo desde sus referentes de servicio y de APS con respecto a varias temáticas que encontramos que son necesarias desde el punto de vista de fortalecer a los equipos de cuidados paliativos referente a otras temáticas que son necesarias para la implementación y la calidad de esta ley. Así que mi tarea ahora va a ser recolectar las preguntas que ustedes pueden ir haciendo con respecto a voluntades anticipadas en el chat, porque solamente tenemos acceso a los panelistas a micrófono, y luego que termine la doctora Luengo va a haber un espacio de preguntas en donde yo voy a sintetizar, probablemente van a haber preguntas que se repitan, y voy a tratar de traspasar las más claves para que se dé respuesta de parte de las expertas. Como les comentaba, también nos acompaña Francisca Briona, que es referente desde la División de Jurídica desde nuestro ministerio. Así que, doctora Lengo, le doy el pase. Ahí donde dice Share Screen, usted puede compartir pantalla de su presentación. Sí. Oye, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el interés en que podamos compartir las reflexiones respecto a lo que es un formulario de voluntad anticipada y el que se elaboró en particular para compartir en estas orientaciones técnicas, ¿ya? En esta oportunidad
Hemos preparado la presentación en conjunto con la doctora María Eugenia Arzola, pero dado que todavía me encuentro un poco con congestión, un cuadro respiratorio que estoy saliendo, le he pedido a ella que haga la presentación, pero yo voy a estar aquí para acompañar y para poder tener la discusión en la medida en que las preguntas vayan emergiendo, digamos, y entonces tratar de dar respuesta a lo que ustedes nos soliciten, ¿no? Así que les doy como la bienvenida de la Oficina de Bioética y para iniciar esta conversación. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. ¿Se ve? Ah, no. Ahora, ahí. Ahí sí. Sí, hay que ponerlo en tipo presentación. ¿Ahí se ve? Exacto, perfecto. Hola, buenos días a todos. Yo soy María Eugenia Arzola, soy médico, trabajo acá en la oficina con la doctora Jimena Luengo, en la oficina de bioética, y lo primero que les quiero comentar es que este trabajo se realizó en conjunto, como contó Paloma, con todo el equipo de IPRESE, pero también participó la Comisión de Ética Asistencial Ministerial, ya que es la CEAM, que asesoró en este trabajo, y sí participó además la división jurídica del MinSal, desde el punto de vista de lo jurídico. Primero que nada, la definición, que muchos de ustedes la saben, pero que es importante destacar algunos elementos, que es una declaración de voluntad anticipada, es la manifestación realizada por una persona que consciente y libremente expresa las opciones e instrucciones en materia sanitaria que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales ya no sea capaz de expresar personalmente su voluntad. ¿Y qué puntos son importantes acá? Lo que están destacados en letra negra, que en el fondo la persona está en capacidad de manifestar en el momento que realiza esta declaración, que son sus opciones personales, no respecto a cualquier punto de vista, sino que específicamente en materia sanitaria, y que cuándo es aplicable este documento, cuando la persona ya no sea capaz de expresar su voluntad porque no está en condiciones de hacerlo. Es el resultado de un proceso, no es un hito puntual, no es un llenado de un documento y firmar a la rápida, sino que es un proceso en el cual esta persona, específicamente en cuidados paliativos, manifiesta su voluntad y preferencia sobre decisiones de carácter vital que desea que sean respetadas en el futuro. ¿Ya? ¿Y por qué es relevante entender que es un proceso? Porque es el resultado de una reflexión personal y acompañada por el equipo que los conoce y que lo está tratando. Debería existir un diálogo, una instancia de comunicación profunda y una deliberación antes de llegar a un resultado que concluye en la firma, pero lo importante es el proceso. Y para ello, el equipo de cuidados paliativos debe estar capacitado para acompañar, orientar y guiar el proceso. Entonces, brevemente vamos a resaltar los aspectos éticos sobre este documento o sobre este proceso de declaración de voluntad anticipada y algunas consideraciones generales para su aplicación práctica. En cuanto a los aspectos éticos, como todos ustedes saben, la toma de decisiones en medicina no solamente en base a aspectos científico-técnicos, aunque muchas veces es así o lo vemos así, sino que también hay unos aspectos que están más bien ocultos o que no los solemos ver, que son todos los aspectos éticos. ¿Y por qué? Porque la toma de decisiones no importa solamente la medicina basada en evidencia, lo que dicta la Lex Artis, no importa solamente, me refiero a que además de estamos en un contexto, una atención de un equipo interdisciplinario, tenemos múltiples recursos, tecnologías disponibles, pero además debemos considerar todos otros aspectos que no siempre son tan tangibles. La calidad de vida, debemos tener en cuenta en primer, en segundo y en tercer lugar los valores y preferencias del paciente, así de relevante. Tenemos que tener en cuenta que este paciente está en un contexto cultural, familiar, social, que lo acompaña, que siempre debemos respetar la autonomía, el ser beneficientes y no maleficientes, considerar la espiritualidad del paciente, su bienestar y sus aspectos psicológicos, emocionales, evitando en todo momento medidas que ya sean fútiles. Entonces, ¿qué es lo que respetamos o qué es lo que priorizamos cuando queremos hacer una declaración de voluntad anticipada?
Estamos respetando el derecho de la persona a tomar decisiones. Estamos respetando su dignidad intrínseca de persona, que no va a cambiar porque el paciente esté en fase terminal o porque sea mayor de edad o anciano o niño. Es una dignidad intrínseca de la persona, respetando su autonomía en dos sentidos. El primero es no interferir en sus decisiones, en su voluntad, en lo que esa persona ha definido que es importante para su vida y para su muerte, pero también invitando y promoviendo a que la persona se empodere en toma de decisiones. Una vez más, siempre está presente la importancia del principio de tomar decisiones que sean beneficientes para el paciente y no maleficientes, respetando los valores y preferencias de ellos y con una atención centrada en la persona, integral, con cuidados que sean oportunos, individualizados, dirigidos a esa persona en particular, adaptados a ella, humanizados y orientados a obtener la mejor calidad de vida posible. Siempre considerando que estamos inmersos en un contexto cultural en el cual muchas veces no se da la conversación sobre la muerte y es muy importante hablarlo, ¿no es cierto? Más aún con un paciente que está en cuidados paliativos, yo sé que sí lo hacen, pero en el fondo es un llamado a aceptar la muerte como parte de la vida, porque es la única certeza universal que tenemos, y a una relación también más cercana, más estrecha, de confianza entre el equipo de salud y los pacientes. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la relación clínica y ya la relación no es tan vertical y paternalista, un médico que sabe lo que es bueno para el paciente, sino que la mirada es a dar una construcción conjunta de la salud. Lo mismo que el profesional será experto en conocimientos, pero es el paciente quien padece la enfermedad y que lleva la experiencia de este padecimiento y quien finalmente debe tener la última palabra sobre sus deseos respecto a fin de vida. ¿Y por qué es tan complejo? Porque los avances en la ciencia son vertiginosos, la medicina y la tecnología cada vez nos imponen nuevos retos, nuevas posibilidades y desafíos y va generando nuevas dudas. Hasta dónde llegar, cuánto sigo haciendo por un paciente, etc. Ahora, yendo puntualmente al tema que nos convoca, ustedes recibieron un lineamiento para documentos de voluntades anticipadas que se realizó en el equipo de trabajo que comentaba antes, que es un modelo, ya es un modelo, por lo tanto, uno en su institución, en su establecimiento, su equipo de trabajo puede trabajar también en un modelo que esté adaptado a su realidad particular, pero debe cumplir con ciertas características en su generalidad, ¿ya? Entonces, lo primero, como mencionamos, los documentos de voluntades anticipadas, más que un documento, es un proceso que está marcado en derechos, en un contexto de respeto a la dignidad y autonomía de las personas. Como bien ustedes saben, estar en cuidados paliativos no significa dejar sin atención de salud ni cuidados o con fuera a la persona al final de vida. Muy por el contrario, significa acompañarlo en este proceso, en esta vivencia. Nuevamente, proceso, diálogo, es una conversación permanente y gradual con el equipo tratante que debe estar capacitado para tener esta conversación, que también está mencionado en las orientaciones técnicas de cuidados paliativos para dar estas noticias difíciles o para tener estas conversaciones sobre temas difíciles para una persona, ¿ya? Y por ello no debe ser una reunión única para presentarle este documento y las posibilidades, sino que tiene que ser una invitación a conversar sobre lo que es importante para esta persona, sobre sus valores y preferencias, y a raíz de eso poder manifestar cuál sería su voluntad respecto a atenciones sanitarias. Esto podría ser en relación a una reunión puntual para hacer la invitación, pero dar 1, 2, 3, 4 o todo lo que sea necesario de posibilidades para discutir el tema con el paciente, considerando que el proceso está a cargo del equipo que lo conoce y que lo ha acompañado en su trayectoria. ¿Ya? Entonces, como decíamos, este documento trata sobre la voluntad del paciente sobre acciones vinculadas en atención de salud que van en relación con sus expectativas personales. Y como menciona el lineamiento, no es
una última palabra, o sea, si la persona cambia de opinión respecto a ello, puede revocar este documento y cambiarlo todas las veces que la persona lo desee. Este documento, si bien las voluntades anticipadas se han instaurado o se han propuesto como una manera de manifestarnos nosotros, las personas, sobre lo que nos gustaría para nuestro fin de vida o para situaciones particulares que nos puedan ocurrir en el futuro, este documento está hecho en el marco de la ley para personas que están en cuidados paliativos. Eso es importante destacar. ¿Y por qué es tan importante establecerlo en este grupo? Porque la lex artis, la medicina, siempre en general es una práctica activa de hacer cosas, ir a mejorar cosas, funciones, tratar patologías. Por lo tanto, el énfasis de este documento, o cuando la persona manifiesta su voluntad anticipada, es ojalá, si es que no está de acuerdo, que tenga la opción de limitar este actuar activo, esta oleada vertiginosa de tratamientos, estudios, exámenes que tenemos como posibilidad porque están disponibles en medicina. Las preguntas que se incluyen deben ser en relación a indicaciones clínicas específicas, es decir, cuando un equipo médico, un médico, piensa que desde el punto de vista científico, biológico, según la patología, hay una indicación de una acción particular, el paciente tenga la opción de rechazar esa propuesta si no está en línea con sus pensamientos, con su visión de vida. ¿Ya? Por lo tanto, si no existe la indicación, no hay pregunta. ¿Ya? El propósito de esta declaración es respetar esta visión de la vida y de la muerte del paciente de acuerdo o siendo coherente con sus principios, valores y biografía personal. La redacción del documento, si es que uno no va a utilizar el modelo que está disponible, debe ser específica, simple, sencilla y entendible para todas las personas, que no necesariamente y generalmente no van a ser del ámbito de la salud. El paciente, para poder realizar el proceso de voluntad anticipada, debe contar con toda la información sobre su patología o sobre su condición. Tener información completa y veraz sobre el diagnóstico, las opciones terapéuticas y el pronóstico. Debe ser una persona, como mencionamos antes, que esté en capacidad o que posea la competencia para realizar la declaración de voluntad anticipada, y ello va a estar certificado o va a dar fe de ello el médico tratante, quien es la persona que más lo conoce. Se deben identificar testigos ante quienes se realiza la declaración y quedar consignados debidamente en la ficha clínica. Y la persona siempre tiene la posibilidad de solicitar apoyo a un tercero de confianza para realizar esta declaración. ¿Quién es el responsable de dar a conocer al resto del equipo que lo atiende sobre la existencia de esta voluntad anticipada? El paciente. Obviamente no en el momento en que no pueda decir su voluntad, sino que cuando va al consultorio o va al hospital o se atiende con su especialista, debe comentar que tiene este documento y que tiene voluntades anticipadas declaradas. Lo mismo que a su familia. Esto lo tiene que verbalizar, lo tiene que compartir y idealmente haberlo conversado con su familia antes, cosa que todo el mundo esté en conocimiento de las preferencias del paciente. Entonces, en suma, ¿qué debe contener el documento? Debe tener individualizada la persona que está suscribiendo este documento, debe estar individualizado el director del establecimiento, la jefatura de servicio u otra persona que ellos designen para este fin, debe estar consignado el diagnóstico de la enfermedad o la condición de salud, debe participar también el médico tratante, certificando que el paciente es capaz de realizar la declaración en el sentido de que conoce la información, la comprende los riesgos, los beneficios y las implicancias de cada una de las situaciones. Y además que puede ser capaz de plantear sus dudas al respecto. Debe contener instrucciones sobre el proceder frente a decisiones de carácter vital, indicar en el documento si es que existió algún medio de apoyo utilizado en el proceso.
por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de discapacidad, y debe contener las firmas correspondientes o la huella digital en su defecto. Entonces, ¿qué en general preguntamos? Insisto, este es un modelo, por lo tanto, lo que se sugiere es preguntar acerca de la voluntad de la persona sobre hospitalizarse o no en caso de algún deterioro, alguna necesidad. La voluntad de la persona o su opinión respecto a ser sometido a reanimación cardiopulmonar en el caso de un paro cardiorrespiratorio. La voluntad de la persona sobre ser conectado o no a ventilación mecánica en caso que esté indicado desde el punto de vista médico. La voluntad de la persona acerca de la alimentación y la hidratación artificial una vez que no sea capaz de recibirla por sus propios medios. Voluntad de la persona o deseos respecto a realizarle a esta persona exámenes que no necesariamente vayan a mejorar su pronóstico. Estamos hablando de un paciente en cuidados paliativos que que esté en su fase terminal y que no va a ser beneficiada por un examen, por ejemplo, un control periódico de electrolitos plasmáticos, que la persona tenga la opción de decir, no quiero que me tomen más exámenes. Tratamientos para prolongar artificialmente la vida en general. Y ahí uno puede especificar más adelante, por ejemplo, si un paciente no desea ser sometido a diálisis. Ejemplo. Deseo de fallecer en su hogar o en el hospital. La voluntad de tener acompañamiento familiar durante su proceso de muerte. La asistencia espiritual. Y, por supuesto, la identificación de las personas designadas para representar su voluntad. Y nosotros propusimos en el documento que la respuesta a estas preguntas sea estar de acuerdo, estar en desacuerdo, no querer decidir o simplemente no saber la respuesta, que también es válido. Ahora, en particular, es muy importante respecto a los representantes designados. El representante designado debe entender que su rol es representar la voluntad del paciente, no la de ellos. Por lo tanto, es muy relevante que la autoridad está en las decisiones personales, no en las decisiones familiares. O sea, tiene que ponerse en los zapatos del paciente y tratar de tomar decisiones acorde con los valores y preferencias de la persona que suscribió o que lo designó para ser su representante. Otra reflexión muy relevante es que vivimos un cambio de paradigma en el cual ya en medicina, los equipos clínicos no buscan solo salvar vidas, haciendo todo lo posible, porque la tecnología está disponible y sí se puede prolongar la vida artificialmente. Lo que hace el cambio de paradigma es buscar un buen morir, una muerte humanizada. Debemos mencionar, además, en particular, que en los lineamientos está mencionado que se puede realizar un formulario o un documento de voluntad anticipada en niños, niñas y adolescentes. Ya esto está mencionado en el reglamento, en la ley de cuidados paliativos también, y en su reglamento. Pero probablemente este formulario como tal pudiese ser aplicado más bien en adolescentes y en niños y niñas y adolescentes que no tengan la madurez necesaria. Lo que sí está consignado claramente es que debe tener el derecho, se debe respetar el derecho a ser oído en cuanto a sus preferencias y se debe dejar por escrito en la ficha sus preferencias. Si es que uno considerase que el paciente, niño, niña, adolescente, tiene la madurez y el desarrollo cognitivo suficiente para comprender su situación, las opciones y las posibilidades que pueden acontecer en el futuro, uno debiese adaptar el documento en lenguaje, en contenido, a lo que puede comprender el niño. Probablemente uno no le va a poder preguntar ventilación mecánica, tiene que explicarle puntualmente y adaptarse a su desarrollo.
Finalmente, enfatizar que la declaración de voluntades anticipadas rige solo al momento de que la persona no puede expresar sus preferencias. Es un documento que queda disponible, como dice el lineamiento, en 2 copias, una que le aporte el paciente y otra en la ficha clínica, idealmente compartido con todo el equipo que tiene inferencia en su manejo, en términos de que se conozca que existen estas voluntades, pero mientras el paciente sufra alguna descompensación o alguna necesidad de atención y esté consciente y pueda expresar su voluntad respecto a las atenciones, lo que vale es lo que dice el paciente. Por lo tanto, este documento rige solo en el momento que la persona no puede expresar sus preferencias. Ya, muchas gracias, doctora. Doctora Luengo, doctora Arzola. Miren, hay muchas preguntas. Ya yo traté, bueno, siguen las preguntas y además agradezco la convocatoria. Tenemos más de 500 personas conectadas. Ya, una de las primeras en el fondo, o sea, y que se ha repetido como varias veces, me voy a ir por el lado de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Para abordar esa temática primero. Es la edad, ¿cierto? Una persona de 14, 15 años ya podría declarar de manera autónoma su edad. ¿Qué pasa si el niño tiene eh, una voluntad que quizás no está acorde con lo de los padres o cuidadores? Em, También preguntan precisamente qué es lo que, claro, desde el punto de vista de la edad, dicen ahí también que hay menores en que no deberían estar, de los menores de edad no deberían legalmente quizás hacer sus voluntades anticipadas. Quizás especificar un poco, doctora, con respecto a los tramos de edad, ya está a esta dinámica que se puede dar entre las voluntades de los niños, niñas y adolescentes con la de los padres, ¿cierto? Que puede quizás variar y cómo abordar esa temática. Vamos a intentar responder, perdón, de manera complementaria. Nosotros pensamos en realidad que el formulario no está hecho para niños y niñas. Nosotros insistimos mucho que este formulario, así como está escrito, está hecho para adolescentes y la idea es que los padres puedan tomar en conocimiento que los adolescentes tuvieron derecho a manifestar su voluntad. Sabemos que desde el punto de vista legal los padres van a tomar finalmente las decisiones por los hijos, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que nosotros de alguna manera dar cuenta es que los adolescentes o los niños fueron escuchados en su voluntad. Y por eso en el formulario que se propuso para adolescentes dice un lugar donde firman los padres, dice: he tomado conocimiento que mi hijo manifestó sus voluntades, ¿ya? Ahora, nosotros pensamos que los niños, no tengo la experiencia de trabajar en cuidados paliativos pediátricos, pero entiendo que los niños en su lenguaje podrían manifestar perfectamente si quieren seguir recibiendo quimioterapia, si quieren o no tener otra nueva cirugía, y esas decisiones hay que escucharlas, y lo que sí creo que deben quedar consignadas en la ficha clínica la manifestación de deseo del niño, porque es lo que el reglamento y la ley exigen, ¿ya? Yo creo que en esto nos puede complementar la abogada Briones en términos de finalmente cuál va a ser la mirada legal. Ahora, en salud y en las prestaciones de salud ha ido paulatinamente reconociéndose una autonomía progresiva a los adolescentes. Y ya a partir de los 14 años hay en varias situaciones sanitarias en que ellos pueden manifestar su voluntad reconociéndole con un uso consentimiento informado, ¿no es cierto? Por ejemplo, la posibilidad de realizarse un VIH, por ejemplo, la posibilidad de tomarse una PCR, bueno, una serie de cosas que hemos ido avanzando, y en ese sentido yo creo que es importante que el equipo que los conoce haga el acompañamiento al paciente y pueda también interferir con los padres en relación a poder conversar estos deseos, ¿ya? No sé si Francisca nos puede complementar. No sé si... Bueno, más que complementar, confirmar lo que dice la doctora Jimena. Efectivamente, los adolescentes en esta ley y en este reglamento se les resguarda su derecho a la autonomía en atención a su madurez
y resulta que ellos pueden realizar esta voluntad, esta declaración de voluntad anticipada. Tienen esta capacidad legal porque lo establece la misma ley y la ley sobre derechos y deberes de los pacientes. Entonces tienen la posibilidad de expresar cuáles son sus preferencias sobre los tratamientos médicos que ellos van a recibir, o rechazar en situaciones bastante específicas, y especialmente en este caso en las enfermedades terminales o graves. Así que más que eso, confirmar lo que dice la doctora luego, que es efectivo. Ya, perfecto. Hay algunas preguntas, siguiendo con el tema de niños, niñas y adolescentes, bien cortito, que ponen situaciones de casos bien particulares, como por ejemplo que de repente pueden haber padres que rechacen los cuidados paliativos y si el niño tiene una incurrencia grave y va al servicio de urgencia y exigiendo que sea conectado a ventilación mecánica o todas estas instancias que, cierto, hablan, pero que ya la persona no está en cuidados paliativos. eh, eh, ¿Qué pasa si no hay una declaración de voluntades anticipadas en esos casos? ¿Me entiendes? Porque no se hizo el proceso de la voluntad anticipada, porque no estaba bajo el alero tampoco por rechazo de la familia a recibir cuidados paliativos. Hola, Paloma, no entendimos muy bien la pregunta. Es un paciente que no está en cuidados paliativos. Claro, dice, ¿qué pasa si no hay declaración de voluntad anticipada? El niño tiene una enfermedad grave o terminal, pero los padres rechazaron la atención de cuidados paliativos y el niño tiene una incurrencia y tiene que ir al servicio de urgencia y ellos exigen que sea conectado a ventilación mecánica, entonces igual hay que hacerlo. O Así es, sea, perdona, pero esa es esa es una problemática que no es solo de cuidados paliativos, es transversal en medicina. ya, ok, Ya, porque los medios tecnológicos están disponibles. Sin embargo, las indicaciones son bien claras. O sea, un paciente que si está en fin de vida, en fase de agonía, no tiene indicación de conectarse a ventilación mecánica, aunque los padres lo quieran. Sería maleficiente. ¿Ya? Entonces, esto, o sea, es como bien imaginaria la situación que estás planteando, aunque no tan rara, ¿ya? Pero estamos hablando, este lineamiento es en un grupo particular de pacientes que sí están en cuidados paliativos, que tienen un equipo tratante que está acompañando el proceso y por lo tanto siempre pueden existir estos disensos, pero se supone que hay una trayectoria en la cual se trata de generar una relación de confianza entre el equipo médico y el paciente y su familia. Y más aún si es un niño. No siempre se logra y eso pueden dar fe la gente que trabaja con cuidados paliativos pediátricos, pero es el grupo menos frecuente que no se logre esta sintonía. Sí es más frecuente a lo mejor que un paciente adolescente que ya es más maduro, capaz, no quiere más tratamiento. Eso sí es una situación que se puede dar. Y también hay que tratar de abordarla en el fondo con acompañamiento y integrando a todos los participantes de esta relación, que es la familia, los niños y todo el equipo. Y para eso, una vez más, también hay un equipo interdisciplinario. Por lo tanto, puede suceder que el niño esté en capacidad y madurez suficiente para realizar o llenar o entender un documento de voluntad anticipada y que la familia no esté de acuerdo. Eso puede suceder, ¿ya? Y por ley, la patria, o sea, la patria potestad es de los padres. Pero la idea es que esto sea un proceso, en el fondo, acompañado, que hayan instancias de volver a discutir una y otra vez, retomar, volver a conversar las situaciones posibles, o sea, esa es la idea. Quisiera confirmar lo que se acaba de mencionar, porque es muy importante lo que establece esta normativa respecto a que el niño o adolescente debe ser oído. Y ese debe ser oído significa que se le debe informar respecto de los tratamientos, respecto a su diagnóstico, y como se ha dicho también, se trata de un proceso. No quiere decir que llegue y se firma rápidamente y se acabó.
De hecho, es todo lo contrario. El médico tiene y el equipo tratante tienen que dar la información veraz, oportuna, se tiene que conversar con la familia, se le tiene que dar a comprender al niño dentro de su capacidad, por edad en el fondo, dentro de su entendimiento, qué es lo que significa, qué es lo que va a traer consigo dicho tratamiento o cuáles son las alternativas. O sea, lo que establece el reglamento y la ley es que el niño debe ser oído. Y ahí puede haber una discusión claramente con los padres, pero por eso la idea es que se genere este vínculo de confianza entre el equipo de salud, entre la familia y entre, en este caso, el niño y en general entre el paciente. Ya, voy a pasar como al otro tema. Está con... ahí Sí, se doctora. quiero complementar y me parece que la cantidad de preguntas que están surgiendo son muy, muy interesantes, pero quiero referirme brevemente solo a dos. Hay una pregunta que dice varias veces, digamos, o sea, se repite la pregunta sobre quién determina que el adolescente es maduro o no para tomar la decisión, ¿ya? Yo ahí quiero insistir que lo mismo que se pide que el médico tratante sea quien decide si la persona está o no en capacidad para firmar unas declaraciones siendo un adulto, lo mismo ocurre aquí. Si el médico tratante que conoce al niño debe certificar que efectivamente el niño es maduro en este sentido para tomar decisiones al respecto de las intervenciones sanitarias que se le están ofreciendo, en el sentido que comprende bien la información, que comprende bien su situación de salud, que sabe lo que se le está ofreciendo y que tiene la capacidad para decir sí o no, ¿ya? Le vuelvo a decir, finalmente seguramente los padres van a tomar la decisión, pero lo que nosotros tenemos como obligación como equipo de salud es decir, mire, quiero que usted sepa que usted va a tomar esta decisión, pero su hijo manifestó tal cosa, sería bueno que lo conversaran, sería bueno que lo plantearan. Ese es un tema. Y el segundo tema respecto a las indicaciones, quiero decir que los pacientes no pueden solicitar lo que les hagan, ¿ya? Las declaraciones de voluntad anticipada es para justamente tratar de frenar las intervenciones que son indicadas por la Lex Artis, pero uno no quisiera recibirlas en este momento de la vida, ¿ya? Para esperar un fin de vida de una manera distinta, ¿ya? Yo no le puedo decir al doctor, doctor, si yo tengo un paro, quiero que me reanime. Y si es mi paro final, a lo mejor no puede ser reanimado, no es la indicación de reanimar, ¿me entiendes? Entonces, lo que yo sí puedo decirle, mire, si en este tiempo se me produce un paro inesperado, pero yo ya sé que a lo mejor lo estamos esperando por unos meses, pero si se me produce en este tiempo, por cualquier razón, porque tengo una infección intercurrente o lo que sea, yo no quisiera que me reanimara, ¿ya? Pero uno no puede decirle al equipo médico lo que le haga, ¿ya? Es decir, esas son indicaciones que tienen que tener una base técnica por la cual se decide intervenir, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener claro que aquí lo que se limita es la posibilidad de que sigan surgiendo intervenciones en las cuales uno no estaría de acuerdo para el momento del final de su vida, ¿ya? Sí. Ya. Vamos a irnos con el tema que tiene que ver con el deterioro cognitivo. Ya, hay muchas preguntas aquí de demencia, que efectivamente es considerada una de las enfermedades graves que entra para cuidados paliativos. Y eso también va unido como a varias preguntas que han dicho, ¿cuándo es el mejor momento de que la persona haga el formulario, ¿cierto? Que se le habla acerca de sus voluntades anticipadas. Porque efectivamente, a pesar de que la ley tiene esta mirada que se está recién instalando, esta mirada como preventiva de llegar lo más antes posible, y que yo imagino obviamente la idea es mismo ir abordando el tema de las voluntades anticipadas, a no llegar a una etapa más tardía en donde la persona está, está ya con un compromiso de conciencia, en donde no se encuentra como habilitada para tomar decisiones. En el fondo preguntan eso, ¿cuándo es el mejor momento? ¿Y qué sucede si la persona o la familia después no está de acuerdo con las voluntades anticipadas que quizás dio esta persona, pero que en el momento en que ya hay que aplicarlas o que en el fondo entra la conversación, la voluntad, la persona no está con está con un deterioro cognitivo avanzado y en el fondo la familia no quiere reconocer la voluntad de esa persona? Bueno, aquí hay varias preguntas en una y volvemos a una anterior también.
el mejor momento lo va a determinar la persona en conjunto en este proceso de conversación con el equipo, como muy bien insistió la doctora Arzola. O sea, a medida que la persona va tomando conciencia de cuál es su situación de salud, cuál es su pronóstico y qué es lo que le viene en el futuro próximo, la persona debería ir pudiendo tomar sus decisiones, ¿ya? Yo quiero recordar dos cosas acá. Uno, que esta declaración de voluntad se puede cambiar todas las veces que se quiera, ¿ya? Es decir, yo puedo decidir hoy día o puedo haber respondido a alguna pregunta que todavía no tengo, todavía no sé o que todavía no tengo la decisión tomada y sin embargo la semana siguiente puedo haberla tomado y por lo tanto puedo volver a cambiar la decisión y la declaración. Lo que es importante es que quede consignado cuando uno cambia la declaración, que sepa uno cuál es la última declaración que hizo la persona, ¿ya? Y sobre todo entendiendo también que uno la pudiera cambiar verbalmente, ¿ya? Estamos diciendo, y la doctora insistió mucho al final, que esto es válido solo desde el momento en que uno no pueda decirlo verbalmente, ¿ya? Es decir, a pesar de que yo haya hecho una declaración hace meses y diga que no quiero que me pongan mi hidratación oral, o sea, perdón, parenteral, si no me puedo hidratar de oral, bueno, yo podría llegar a un momento al final y decir, ¿sabe qué? No, sí, póngame nomás suero porque yo cambié. Lo que es importante es que quede consignado el cambio de la voluntad, ¿ya? Y respecto a tu última pregunta, Paloma, en relación a qué pasa si la familia no está de acuerdo, bueno, por eso es que se pide en esta declaración que la persona, o se le da la oportunidad a esta persona que elija quién va a ser su representante. Y la persona podrá decir, mire, yo creo que la persona que más me conoce o que más sabe cómo yo quiero morir o que más sabe qué sería mi dignidad para morir en paz y bien conmigo mismo es la doctora Arzola. Por lo tanto, en caso de que haya dudas respecto a mi declaración o duda de lo que el equipo quiere o duda de lo que la familia está pidiéndole al equipo, yo quiero que sea la doctora Arzola la que se le pregunte y la que diga por mí, ¿ya? En ese sentido es la idea que haya un representante que sea designado por la misma persona para que ya cuando esté con compromiso con conciencia o sin la capacidad para consentir como podría ser porque ya se ha avanzado mucho la enfermedad, haya un representante que ella haya nominado, ¿ya? Completando un poco lo que dice la doctora Jimena, efectivamente la ley se pone en esa situación y establece, el reglamento establece que se puede designar un apoderado, y este apoderado tiene la función de transmitir esta voluntad del paciente y se puede hacer tanto en la declaración de voluntad anticipada, es decir, en este documento, o también puede ser por medio de un mandato simple o ante notario. Entonces, como que la ley, el reglamento ya se puso en esa situación, de qué es lo que pasaría si después no se quiere respetar la voluntad anticipada de este paciente. De modo tal que efectivamente existe esta figura, que es designar un apoderado, aparte de lo que ya dijo el paciente en la declaración de voluntad anticipada, entonces existe esa vía. Eso. Ya estamos, hay muchas preguntas. Paloma, Dale. queremos complementar que el espíritu de la voluntad anticipada no es un espíritu legal, ya es una invitación en el fondo a conversar qué es lo que me gustaría a mí o cómo me gustaría que me trataran si me sucediera A, B o C en el escenario en el que me encuentro ahora. Obviamente ese escenario puede ser dinámico y cambiante, por eso es que se puede ir reconversando. Ahora, cuando hay disenso con la familia teniendo el documento, aquí no es a quién le hago caso legalmente a él o a él. O sea, es una situación difícil, es una situación para la familia estresante, dolorosa, difícil emocionalmente. Por lo tanto, ahí está la relevancia de la relación. O sea, yo puedo dar un tiempo, puedo a lo mejor realizar medidas para tratar de estabilizar al paciente, a lo mejor lo menos invasivamente posible, desde el punto de vista de la Lex Artis, en el fondo de lo que está indicado, y ir conversando con la familia. No es tan infrecuente que alguien tenga súper claro, mi mamá se va a morir, yo lo sé, ella lo sabe, yo sé, y al momento me entra el pánico, emocionalmente no soy capaz de afrontarlo y quiero que le hagan cosas a mi mamá. Entonces, ahí está la relevancia desde el punto de vista ético. O sea, aunque a mí me pidan que reanime y que intube una persona si está en fase de agonía, falleciendo, yo eso no estaría indicado ni por la Lex Artis ni desde el punto de vista ético. ¿Verdad? Exacto, miren, ya estamos como
con el tiempo así sumamente ajustado, pero sí hay un tema que me gustaría preguntarle, que salió también como al comienzo, que este tema de la voluntad anticipada cuando se divulgó se entregó, ¿cierto?, a fines de noviembre, pasaron algunos casos en particulares que hay médicos que se van a declarar objetores de conciencia, ya que si no se aclaran las responsabilidades legales de los profesionales que la toman, esto se podría volver en contra de los clínicos. Y ahí también preguntan, y asociado un poco a esto, es si cualquier profesional del equipo de cuidados paliativos puede tomar esta declaración de voluntades anticipadas. No sé si Francisca quiere contestar. Sí. Ya. No sabía tampoco si quería usted. Ya. El reglamento establece que para la declaración de voluntad anticipada se requiere que sea el médico tratante. Por lo tanto, es el médico tratante el que debe establecer cuál es la capacidad, si tiene capacidad suficiente o no el paciente. Tiene que constar su firma. Y por otro lado también hay que recordar que el que declara que existe una enfermedad grave o terminal es un médico cirujano. Entonces, volviendo un poco a tratando de responder un poco tu pregunta, es el médico tratante el que debe firmar en la declaración de voluntad anticipada que esta persona tiene capacidad suficiente en ese minuto determinado de comprender, de entender, de saber cuáles son las implicancias que tiene su tratamiento o las alternativas. Respecto a la objeción de conciencia, bueno, eso es un derecho que tienen los facultativos, pero que no puede ir en detrimento nunca del paciente o del derecho del paciente a recibir la información de forma clara y de forma completa sobre su estado de salud y sobre las opciones disponibles de tratamiento. Así que la objeción de conciencia bajo ningún punto de vista puede obstaculizar de forma indebida el derecho de este paciente a realizar una declaración de voluntad anticipada. Perfecto. Yo voy a responder cortito algunas de estas preguntas, donde esto está publicado. Bueno, fue distribuido por tanto el lineamiento como el formulario que está incluido dentro del lineamiento está distribuido a través de los servicios de salud, la resolución exenta y de los CEREMIS de salud. Además está publicado en la página web MinSal, en el banner que es específico con respecto a la Ley de Cuidados Paliativos Universales, y donde esto se deja consigna, es como lo que nombraron la doctora Arzola, debe quedar en la ficha clínica y también debe quedar una copia para el paciente, por si es que obviamente no tenemos un sistema unificado en donde se podría ver en todas partes, ¿cierto? Si es que va a una urgencia o a la parte privada o qué sé yo, o pública, por lo tanto es algo que tiene que estar ahí también por parte de la familia o del paciente, pero además en la ficha clínica. ¿Ya? Con respecto a las estrategias, lo que es la ficha clínica electrónica, ahí es importante que lo vayamos coordinando, cómo eso se va instalando en las modalidades que hay con los servicios de salud, para quizás sugerían por ahí generar como un sistema de alarma o de alerta dentro de la ficha, en donde se pudiese ver que la persona ya tiene la voluntad anticipada declarada. Y obviamente que esta se debe cambiar cada vez que la persona, si es que llegase a cambiar su voluntad. Por lo tanto, es la última vigente. Doctora. Oye, es que aquí hay harta pregunta respecto de la conspiración del silencio, ¿no es cierto? Que se habla mucho esto de que nadie le quiere decir al paciente que está grave, ¿ya? O que se va a morir, o que el paciente no quiere que la familia sepa que se va a morir. Yo creo que hay una obligación nuestra importante de información, de entender qué es lo que es que el paciente se encuentre o no en tratamiento por un equipo de cuidados paliativos, ¿ya? Entonces
hay que hacer una difusión de qué significa estar en cuidados paliativos y qué significa para la persona o como pronóstico de lo que tiene, ¿ya? De partida, además, como bien dijo Francisca Briones, el diagnóstico de la persona tiene que quedar muy claro y hecho por un médico cirujano. Por lo tanto, el diagnóstico de un cáncer masivo, terminal o que sea, tiene que estar clarito para todos, incluido para el paciente, y tiene que estar puesto en este documento, ¿ya? La segunda cosa es, también tenemos la obligación de empoderar a las personas en el sentido de decirle, si usted quiere que se cumpla su voluntad, es importante que usted haga conocer al resto de su familia cuál es su voluntad, ¿ya? Yo creo que tenemos que evolucionar desde el punto de vista de nuestro contexto cultural, a acostumbrarnos a hablar de la muerte y hacer las declaraciones verbales, al menos, de voluntad anticipada dentro de nuestro entorno familiar, de manera que la familia vaya conociendo cuáles son nuestras preferencias para el final de la vida, ¿ya? Eso es durante todo nuestro momento de vida, porque no sabemos cuándo nos puede llegar la muerte. Ahora, cuando estamos en cuidado paliativo y sabemos que ya la muerte es inminente, como se dice aquí, dentro de los próximos 12 meses, bueno, entonces la situación es más importante que uno la declare, porque es posible que se enfrente pronto a un escenario que a lo mejor antes lo visualizó muy lejano, pero que ahora está muy concretamente cerca, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender aquí, les vuelvo a decir, es que hay un proceso que tenemos que contribuir a que todos vayamos empujando para conversar del tema, para reconocer el tema y para respetar la dignidad de las personas. Y esta es una oportunidad para que yo pueda pedir como lo que yo considero una muerte digna, ¿ya? Por eso me cuesta mucho entender que puede haber una objeción de conciencia. Me gustaría, digamos, saber realmente cuál es la situación en la cual hay colegas que pueden objetarse conciencia, en el sentido de a lo mejor, les vuelvo a decir, o sea, no reanimar a una persona que sabemos que está en su fase terminal, eso sería una objeción de conciencia, y ahí habría que hacer más bien una mirada ética, ¿no es cierto? Si eso no es, como bien dijo la autora Sola, más bien maleficencia de ensañarse terapéuticamente con una persona que sabemos que igual no tiene posibilidades de tener una sobrevida mayor, ¿ya? Pero bueno, son temas a lo mejor para discutir largamente y que van a quedar ahí a lo mejor pendientes para un nuevo seminario que podríamos hacer más adelante. No, yo quería agregar que esto es como que se está abriendo el tema. Este es un modelo, hay que trabajar en ello. Probablemente todos no nos sentimos capacitados, pero yo creo que es lo que implícitamente hacen a diario los equipos de cuidados paliativos al acompañar en la trayectoria de vida y muerte de sus pacientes. O sea, es difícil ponerse en el escenario que no se hable del escenario de fin de vida en cuidados paliativos. Yo creo que es lo que hacen diariamente, ¿ya? Y alguien preguntaba por ahí si es obligación tener. No, no es obligación, es una opción. Existe, es una opción que existe para manifestar la voluntad. Es una opción, no es una obligación, ¿ya? Entonces yo creo que todas las dudas que tienen son súper válidas y uno en lo clínico se las hace y se enfrenta a estas situaciones, y yo creo que son temáticas que tenemos que ir trabajando. En el fondo, que tenemos que ir surgiendo las dudas y tratando de llegar a consensos de cómo actuar en tal o cual situación, y siempre la verdad es que la realidad supera la ficción. O sea, nos podemos anteponer a miles de realidades y aún así nos va a tocar una diferente a la anterior. Por lo tanto, el criterio y la experiencia del equipo va a ser súper relevante en el proceso. Eso. Yo quisiera acotar lo último nomás, está relacionado con que para los efectos prácticos del cumplimiento de este reglamento y de la declaración de voluntad anticipada se requiere un diagnóstico, se requiere que exista esta enfermedad. Entonces no es algo obligatorio, no lo tengo que hacer yo como paciente, es una opción que se me da. Y lo otro relacionado con la educación e información, que también abarca al paciente, pero también a la familia. El normativa en este caso hace mucho hincapié respecto de la familia, respecto de los cuidadores, y también en ese sentido es cómo los profesionales de salud, que yo sé que puede ser muy complejo porque las situaciones son situaciones claramente delicadas, son situaciones muy sensibles, hay muchos conflictos éticos de por medio, pero la idea es que se vaya sensibilizando, se vaya dando a conocer estas opciones, que no es una opción obligatoria, pero que sí se vayan dando a conocer
tanto al paciente como su entorno. Y la ley habla del entorno, habla de la familia, habla de los cuidadores, eh, habla de, bueno, de los apoderados, etcétera. Entonces, reafirmar un poco ese punto que yo lo encuentro súper importante también, porque al final involucra no solo al paciente, sino que a su familia. Bueno, en vista de todas las preguntas y a la convocatoria que ha tenido nuestro primer webinar, eh, probablemente vamos a, como dijo la doctora Arzola, probablemente hay distintas preguntas, distintas temáticas que en la medida que esto se vaya implementando van a ir surgiendo y de ser necesario podemos programar alguna otra instancia en donde podamos ir resolviendo, porque esto efectivamente es algo que genera mucho interés, que puede generar mucha, em, eh, quizás dudas o precauciones, ¿cierto?, dentro de los equipos. Así que lo tomamos, lo recibimos en ese caso y sabemos que probablemente vamos a tener que tener una segunda instancia, probablemente, y ahí lo informaremos en nuestra parte de difusión y también en los servicios de salud y la Seremi. Esto va a quedar grabado, esto se va a publicar también dentro de nuestra página en la parte de cuidados paliativos para que puedan acceder a ello y se les va a informar a través de su referente también la ubicación y dónde queda grabado. Yo primero que todo quiero agradecer a la doctora Luengo y a la doctora Arzola, primero por el trabajo técnico y minucioso que se hizo para realizar este documento y el formulario junto con los equipos de comité de ética asistencial y también con la asesoría que también preguntaron ahí de jurídica, ¿cierto?, del Ministerio de Salud. También quiero agradecer a Francisca Briones por participar y conectarse y poder responder ciertas dudas que han surgido y que ya han visto que son varias más. Así que les agradezco, estén atentos y atentas a nuestros futuros webinars donde vamos a abordar algunos temas que también plantearon en las preguntas, pero que no están asociados quizás directamente al tema voluntades anticipadas. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas.